Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar del impacto de diferentes medios de transporte. Va a ser así como súper cortito, ¿vale? Y vamos a comparar todos los medios de transporte en base a tres cosas. La huella de carbono por persona y kilómetro recorrido, ¿vale? Porque es lo único que podemos hacer de comparación entre los diferentes medios de transporte. La vida útil de uno de esos medios de transporte, es decir, desde que se fabrica, cuánto tiempo se puede usar hasta que ya pues, se estropea, se rompe o pues, va al desguace o lo que sea. Y la huella de carbono de su producción, de su fabricación. Una huella de carbono media, porque claro, no es lo mismo, hay diferentes modelos dentro de cada medio de transporte, pero bueno, una cosa media, ¿vale? ¿Y de qué medios de transporte vamos a hablar? Pues vamos a hablar de coche, autobús, tren, avión y barco, que son pues los 5 medios de transportes más comunes que usamos todos pues, en las ciudades o para viajar, etcétera, etcétera. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Antes de nada deciros que disculpéis mi voz porque tengo un gripazo. Estamos ya, hoy es el primer día de vacaciones. Ayer ya fui mal a trabajar el último día, pero tenía que ir sí o sí. Tenía cosas que terminar y que hacer y reuniones. Y bueno, como buena profe, responsable, me he puesto mala para las vacaciones. Pero con fiebre y todo, o sea, hoy ya no tengo fiebre, pero ayer me la pasé en la cama la tarde entera. Entonces, vamos a empezar. De las tres cosas que os he dicho, voy poniendo siempre los datos aquí abajo, ¿vale? Entonces, bueno, la huella de carbono de un viaje en coche es por persona de 120 gramos por kilómetro, ¿vale? Deciros que, a ver, es la segunda más alta después del avión, ¿vale? Claro que esto todos son datos muy medios de metaanálisis de muchos casos, porque no es lo mismo que en un coche vaya una persona que 5, ¿vale? O sea que esos son datos medios. Bueno, pues eso, 120 gramos por kilómetro recorrido. La vida útil de un coche son entre 15 y 20 años, ¿vale? Si lo apuras hasta su límite, a veces 25, pero bueno, es cierto que a partir de los 20 ya suelen fallar o romperse piezas, incluso ya no hay repuestos, etcétera, etcétera. O unos 200.000 kilómetros. A partir de los 200.000 kilómetros los coches también empiezan ya a fallar. Pero bueno, no sé, yo estoy pensando en mi coche, en 20 años le voy a haber hecho más de 200.000 kilómetros, la verdad. Así que bueno, ya veremos. En 15 también. Bueno, en 15 a lo mejor si le hago 200.000. También es verdad que viajamos con frecuencia en coche últimamente, sobre todo en Andalucía, porque pues el tren está carísimo. Bueno, y luego de cara a la huella de carbono de fabricación de un coche, pues dependiendo del modelo, del tamaño, si es coche, furgoneta o suburbano de estos ahora que hay, entre 6 y 8 toneladas de equivalentes de dióxido de carbono. Aunque si el coche es eléctrico, que tengo un vídeo sobre la diferencia entre la contaminación de qué contamina más un coche eléctrico o un coche convencional, puede ir de 8 a 12 toneladas, ¿vale? Porque las baterías de los coches eléctricos son bastante fastidiosas. Madre mía. A ver cómo grabo yo estos 2 vídeos. No, 3 vídeos quiero grabar ahora. Bueno, eso con respecto al coche. Ahora vámonos con respecto al autobús, ¿vale? La huella por persona en el autobús es de 68 gramos por persona. Que si lo pensáis, cuánta gente cabe en un autobús, que caben como entre 50 y 70 personas normalmente en un autobús, pues la huella es mayor. Pero claro, si el transporte va lleno, pues al final es menos que un coche. Pero si va un poco lleno, produce más que un coche, ¿vale?
O sea, la cantidad total, si sumas 68 por pasajero, pues es mucho más alta que 120 por pasajero en el coche que con respecto al autobús. La vida útil de un autobús de 12 a 15 años, más no, ¿vale? Y la huella que lo tengo aquí todo apuntadito. La huella de producción de un autobús es de 30 toneladas de dióxido de carbono. Así que si el autobús va lleno, muy bien, pero es de los transportes que menos años va a durar en funcionamiento y tiene una huella alta, ¿vale? En comparación con un coche. Y ahora veréis que en comparación con un tren también, porque en un tren cabe mucha más gente que en un autobús. Vale, vámonos con el tren. El tren es la huella por pasajero, 41 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Siempre es gramos por kilómetro en estos casos. Si lo volvéis a pensar, en cuántas personas caben en un tren, la huella total de suma de pasajeros es alta en comparación con la del coche. De hecho, esta es la huella más baja que vamos a encontrar, ¿vale? 41. De hecho, siempre se ha dicho, si el tren es eléctrico, cuidado, estamos hablando de trenes eléctricos, que son la gran mayoría hoy en día. Si el tren no es eléctrico, olvídate. Entonces, si el tren va lleno, la huella es la más baja de todas, 41 gramos por kilómetro recorrido. ¿Cuántos años dura un tren? Pues hasta unos 30 años, dependiendo de su mantenimiento, ¿vale? Y del sufrimiento, de los kilómetros que haga el tren, de qué tipo de recorrido sea, etcétera, etcétera. Pero 30 años, o sea que es un transporte que por ahora, si va lleno, su huella es la más baja y su vida útil es la más larga, ¿vale? O sea que muy bien el tren eléctrico. Y luego, en cuánto equivalentes de dióxido de carbono se producen, se emiten al fabricar un tren, pues unas 60 toneladas de dióxido de carbono. Es el doble de un autobús, pero caben muchísimas más personas en un tren, dura el doble de años que un autobús y su huella es un tercio menor. O sea que el tren por ahora va ganando y va a ganar, ya os lo digo, no os hago spoiler del final. Y luego el avión, hemos visto todos los transportes de tierra, ahora vamos a ver uno de aire y uno de agua. El avión, la huella por persona es de 285 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, o sea, es una barbaridad. Y además con aviones se recorren kilómetros, o sea, muchos más kilómetros en general que con coche, autobús o tren, porque en coche no te vas a la India, en avión sí, o a China o a Japón, ¿no? Entonces la huella es altísima. Luego, la vida de un avión comercial también puede ser entre 20 o 30 años, no más, ¿vale? O sea que estamos como un poco en la media de otros transportes. Como vemos, el autobús es el que menos años dura. Y ojo a la huella de fabricación de un avión. Entre 2.500 y 4.000 toneladas de dióxido de carbono, equivalentes de dióxido de carbono. O sea, si un coche era de entre 6 a 12, el autobús 30, el tren 60, el avión, aquí mis espectadores, de 2.500 a 4.000 toneladas. Pero claro, hay sitios a los que solo se puede ir en avión. Pero bueno, simplemente que seamos conscientes. Yo simplemente con estos vídeos siempre lo digo. No es para que cambiemos nuestro estilo de vida, un poquito sí, pero simplemente que seamos conscientes del impacto que nuestras actividades tienen en el mundo y a cada uno que decida lo que quiera hacer. Yo, como mucho, bueno, un viaje al año. Un viaje al año no hace daño. Pero si, por ejemplo, la gente que va de Madrid a Sevilla en avión, muy mal, ve en tren. Aunque es que últimamente los billetes de avión son más baratos que los billetes de aves, que se nos está yendo la perola con los billetes de ave. Pero bueno, y después de este shock de equivalentes de carbono, vámonos a por el barco. Claro, un barco cambia mucho de si es pico ferry para cruzar el vaporcito, que ya no existe, pero bueno, ahora existe un ferry de línea para cruzar la bahía de Cádiz, o si es un crucero
etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dependiendo de qué tipo de barco es, podemos ir desde los 10 hasta los 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, ¿vale? Y la vida útil de un barco también es de 25 a 30 años. O sea, que nos movemos en también números altos como el caso del tren y el avión. El problema es que realmente aquí no afecta tanto, los equivalentes no van tanto a la atmósfera como al agua, que es otro problema, ¿vale? Y luego con respecto a las toneladas, porque los pasajeros van en gramos y las fabricaciones van en toneladas, si os habéis dado cuenta. A las toneladas de dióxido emitidos, de equivalentes de dióxido emitidos en la fabricación, pues dependiendo del tipo de barco, es decir, si es un barco normal o es un buque de carga tipo crucero, van desde las 1200 a las 6000 toneladas. O sea que estamos incluso en valores por encima de un avión. Si bien los gramos equivalentes de dióxido de carbono no son tan altos. Entonces, bueno, tener en cuenta estos datos. Lo mejor es el tren, después el autobús, luego el coche, y lo peores son el barco y el avión, pero son los dos que te permiten viajar distancias muy largas. Así que bueno, cada uno pues tiene lo suyo, ¿no? Simplemente que tengáis estos datos en cuenta. Y nada, me podéis contar en comentarios si os han sorprendido algunos datos o si no, si os los esperabais más o menos en este orden o si no, o si os ha quedado cualquier duda, pues la dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.